Buenas tardes o buenos días, depende. Como mis compañeros ya seguramente me presentaron, mi nombre es Hugo Cabrera, soy voluntario de OACNU hace 10 años. Ahora hace unos años soy voluntario a la distancia y no quería dejar de intervenir en esta capacitación. Hace mucho que no participo en los modelos, así que siempre es un placer. En este momento estoy estudiando en París un máster en desarrollo territorial y sustentable. Y es por eso, bueno, que me quería sumar e intervenir en esta capacitación para aportar un poco y ordenar un poco los conceptos. El tema que tenemos, el tópico de esta G2, que es bastante amplio, y tenemos por un lado el desarrollo sustentable, el cambio climático y las energías renovables, eh, son conceptos bastante problemáticos. Por lo que me gustaría comenzar haciendo una aclaración, una ordenación conceptual, vamos a decir, bastante simple, basado en el hecho de que vivimos en un modelo tenemos un modelo de sociedad que es enormemente consumidor de energía, sobre todo en los países desarrollados y sobre todo de energías fósiles y no renovables, que es un modelo que es insostenible. Es un modelo que implica, es un modelo que es sinónimo de abundancia, de desigualdad, un sinónimo que es sinónimo de pérdida de la biodiversidad, perdón, de la degradación del medio ambiente, incluso un modelo que pone en peligro eh, la supervivencia de la especie humana y de todos los seres vivos. Y es por eso que, como ustedes vieron o van a ver durante esta capacitación un poco, y en la ficha sobre todo, una ficha que tienen para leer y consultar, el desarrollo histórico de un concepto, vamos a decir nuevo, que se desarrolla en los años 70, a fines de los años 70, que es el concepto de desarrollo sustentable. Que es un concepto muy laxo, muy problemático, muy complejo, que permite muchísimas acepciones. Eh, Vamos a tener seguramente ustedes en el colegio, en la ficha, una definición simple que es, nace en la comisión en la conferencia de Estocolmo y después en el informe Brundtland. Vamos a decir que el desarrollo sustentable es hacer uso de los recursos actuales pensando en las generaciones futuras. Tenemos un concepto de justicia intergeneracional. Es un concepto bastante, como les dije, bastante poco preciso, que permite, bueno, diversas acepciones. Y lo peligroso es que hay acepciones que son muy débiles. Y hay una corriente que las agrupa que se llama visión débil del desarrollo sustentable. Y esta visión débil lo que plantea es igualar el capital humano con el capital natural. Es decir, que todo lo que el humano puede producir, que vamos a decir que es el capital humano, puede reemplazar, ¿no?, una degradación o una pérdida del capital natural. Y esto genera fenómenos bastante paradójicos. Un fenómeno que se llama el greenwashing, por ejemplo, que es como un lavado, ¿no?, de actividades pro ambiente de empresas o de organismos que esencialmente no son amigables con el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, no sé, empresas como la British Petroleum, que tiene un departamento ambiental, bastante paradójico. O empresas que ponen plata para restaurar un río, eso se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, un río, no sé, a 1000 kilómetros, cuando estoy degradando un río o un ecosistema en el territorio donde está asentada, por ejemplo. Y esos son que se permiten en el nombre del desarrollo sustentable en una visión muy débil estas contradicciones. Y bueno, por suerte también se han desarrollado visiones más fuertes, un poco más radicales, en las cuales este capital natural no se puede reemplazar por un capital humano. ¿Esto qué quiere decir? Con la visión débil, ¿no?, nosotros nos podíamos permitir de degradar el medio ambiente si hay algo que lo reemplazara.
por ejemplo, y la infraestructura o un avance tecnológico. Entonces degrado el medio ambiente, destruyo este ecosistema, pero dejo para las generaciones futuras, no sé, un desarrollo tecnológico o algo. Pero las visiones más fuertes dicen, esto no se puede hacer porque el desarrollo, el capital natural es crítico, la preservación del capital natural es crítica, no se puede reemplazar con algo no natural. Y entonces estas visiones comienzan a replantearse la relación entre el humano y la naturaleza. Y ahí hablamos, más que de desarrollo sustentable, vamos a hablar de transición ecológica. Y nosotros vamos a quedar con este concepto para el resto de este video, de esta intervención. La transición ecológica, y sobre todo para ustedes que les interesan los temas económicos, porque están en AG2, vamos a hablar de la transición ecológica de las economías, que es un proceso por etapas que vamos a ir descubriendo para llegar a esta justicia intergeneracional, al desarrollo sustentable, vamos a decir, de una visión más integral, sin esta idea de igualar el capital humano con el capital natural. ¿Y de dónde surge esta idea de la transición ecológica? Es una idea que es nueva, no hay tanto desarrollo teórico por detrás. Acá en Francia está bastante utilizada, incluso el Ministerio, ¿no? Del Medio Ambiente no se llama Ministerio del Medio Ambiente, sino se llama Ministerio de la Transición Ecológica y la Solidaridad, le pusieron también. Esto surge básicamente del estado actual del planeta Tierra. Porque hace, por ejemplo, un año, de agosto del año pasado, que vivimos, ya no hay vuelta atrás, sino cambiamos los modos de producción y la manera de organizarnos como sociedad, vivimos en déficit ecológico. Esto quiere decir que la Tierra no tiene la capacidad de autorregenerarse luego del consumo de los recursos naturales. La Tierra es finita, no puede, el tiempo que los recursos naturales necesitan para regenerarse es mucho menor, es mucho mayor al crecimiento escalonado de las economías. Entonces vivimos en déficit ecológico. Y si seguimos así para el 2050, vamos a estar en problemas, porque la población sigue creciendo, va a haber 2.000 millones más de personas para 2050 y las economías siguen creciendo. Entonces hay que plantearse esta relación a futuro y bueno, eso tienen que empezar a discutir ustedes según las posturas de cada país, cómo podemos llegar a un acuerdo para detener esto, vamos a decir. Y hay un enorme problema que hay que abordar, que es el tema de la pobreza. Porque ¿quiénes son los que más sufren de la degradación ambiental o el cambio climático, los efectos del cambio climático? Son las personas en situación de vulnerabilidad, que son casualmente los países menos desarrollados. Bueno, en todos lados, pero sobre todo en los países menos desarrollados. Entonces, por esto, todos estos temas que son importantes, y nadie niega que son importantes, pero hay algo que no está sucediendo. Y eso está en los organismos internacionales, en comenzar a discutir, a seguir discutiendo, porque ya se discute demasiado, pero hay una diferencia muy grande entre el discurso y la acción. Entonces, en el Acuerdo de París, por ejemplo, como lo vieron o lo van a ver, el objetivo es parar, ¿no? el aumento de la temperatura en 1,5 grados o 2 grados como máximo. Y eso se puede lograr promoviendo este concepto de economías bajas en carbono, que es básicamente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Es un objetivo muy ambicioso porque hay que replantearse todos los modos de producción. Todo está basado en energías fósiles, en combustibles fósiles, en recursos no renovables.
e implica una inversión enorme en la cual no siempre está para la cual, perdón, no siempre hay la voluntad política y la capacidad empresarial de hacerla. Y para llegar a estas economías bajas en carbono y llegar a emisiones cero, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Es factible, pero se necesita esta decisión, esta voluntad política y empresarial de avanzar. Porque el problema, imagínense ustedes, todas las emisiones de CO2, de carbono que se lanzan a la atmósfera, a la biosfera, son irreversibles, o sea que no se puede volver para atrás. Entonces lo que hay que hacer para poner ese límite en 1,5 grados tiene que ser rápido y conciso, porque si no, no llegamos. Ustedes imagínense una bañera, ¿no? Con una tina, no sé, que se va llenando y en un momento para que no rebalse hay que parar. Bueno, es lo mismo con la atmósfera y las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, es lo mismo. Y el objetivo es pararlo para que en el 2050 hayamos aumentado 1,5 grados la temperatura y no más. Es complicado, pero vamos a ver que hay maneras de lograrlo. Y es ahí donde ustedes deberían, donde deberían enfocarse en los debates de ustedes. ¿Cómo hacemos para obtener este objetivo? Y uno de los grandes contribuyentes a este aumento de la temperatura, del cambio climático, a la degradación del medio ambiente, es la energía. Porque es casi toda la matriz energética, casi toda proviene de energías fósiles, de combustibles fósiles, perdón. El gran problema es el sistema energético mundial. Por eso, dentro de esta transición ecológica, para recapitular un poco, no hablamos más de desarrollo sustentable, hablamos de transición ecológica, que son pasos para lograr economías bajas en carbono. Uno de los aspectos que podemos tratar es la transición energética, que es pasar de una matriz energética basada casi exclusivamente en energías fósiles a una matriz energética más diversificada, idealmente al final 100% energías renovables. Y esta transición energética tiene 3 pilares. Primero, mejorar la eficiencia energética. Primero tenemos que lograr cubrir todas las necesidades humanas usando menos energía. Sin preguntarnos qué tipo de energía es, pero todo lo que hacemos ahora, la actividad productiva, económica, la actividad social, política, todo, en todos los órdenes, tenemos que lograr que sea menos consumidora de energía. Segundo, tenemos que migrar de la mayoría de energías fósiles a energías renovables, y eso vamos a hablar enseguida. Y tercero, cambiar los patrones de consumo en los sectores donde el consumo energético es enorme. Y ahí estamos hablando de los sistemas de transporte, de las industrias, por ejemplo. Un viaje en avión, por ejemplo. En realidad vamos a empezar explicando otra cosa. Por internet se puede sacar, por ejemplo, la huella de carbono de cada uno. Por ejemplo, la mía, el 94% de mi huella de carbono es a causa de los viajes en avión que hice para venir a estudiar acá. O sea que todo el sistema de transporte tiene un peso muy importante. Hay que lograr que estos sectores críticos puedan lograr una transición concisa, firme, ejemplar hacia energías limpias, energías verdes, vamos a decir. Y bueno, esto lo podemos lograr promoviendo estos sistemas matrices energéticas bajas en carbono. Hay países que lo han logrado, por ejemplo Bután, no sé si estará representado, pero es el único país con emisiones cero. O sea, ha logrado mutar y transformar su matriz energética para que todas las emisiones de gases de efecto invernadero sean absorbidas por el medio ambiente. Entonces emiten nada. Lo cual es bueno por Bután,
pero en el mundo es significante porque, bueno, tienen India y China al lado, eh, para que veamos que el medio ambiente es un común, se llama un recurso común, que tiene que ser cuidado por todos. Esfuerzos individuales se complica. Bueno, y para alcanzar este objetivo de limitar en 1,5% el aumento de la temperatura, las economías, sobre todo las economías desarrolladas, tienen que mejorar para 2050 en un 60% la eficiencia energética y en un 95% la transición energética, es decir, las energías renovables. Tienen que formar parte de un 90% en la matriz energética. Es muchísimo. Requiere muchísima inversión, muchísima voluntad política para hacerlo. No es fácil. No va a ser fácil. Pero para que se den una idea, plata hay. La fortuna, por ejemplo, según los Amigos de la Tierra, que es una ONG al estilo Greenpeace o WWF, pero un poco más radical, con más producción de contenido que las otras, dice que la fortuna de las 738 personas más ricas del planeta puede financiar 100% las matrices energéticas renovables en Asia, África y América Latina. Entonces se dan cuenta que es una cuestión de relocalizar los recursos, redistribuir los ingresos para lograr esta justicia actual entre el mundo desarrollado y el no desarrollado y la justicia intergeneracional de cara al futuro, ¿no? Y además que esta transformación también tiene muchos beneficios. El aumento, por ejemplo, de la tasa de innovación, un beneficio bastante importante para todas las economías. Tenemos también aumento y diversificación del trabajo y todo lo que implica el mejoramiento de los estándares ambientales, la calidad del aire, la calidad del agua, etc. Para esto, para poder potenciar esta transformación ecológica y sobre todo energética, que es el tema que me tocó tratar, necesitamos básicamente 3 cosas. Y aquí me gustaría dejarlas en claro porque me parece interesante para que ustedes puedan profundizar y centrarse en eso para discutir, ¿no?